Todo lo sólido se desvanece en el espacio. Es la exposición que ya se puede ver en una de las casas que queda en el norte de Bogotá, una casa museo, la Casa Museo Lleras. Y el autor de todas estas obras que se ven acá en este sitio es el maestro Nadino Ospina. Maestro, gracias por estar con nosotros. Encantado, bienvenido. Maestro, ¿ya cuánto tiempo en esto del arte plástico, haciendo esculturas, haciendo pinturas, dedicándose a lo que se le imagina, llevarlo al arte? Pues ya son más de 40 años de actividad artística incesante y esta es una selección de obras de ese periodo de tiempo. La gente que nos está siguiendo se pregunta, esa pintura que está detrás de nosotros, ¿qué historia tiene? Y usted tiene una historia muy bonita. ¿Esta pintura de qué se trata? Sí, esta es una selección que hizo el curador Santiago Rueda, una primera obra que incluimos en la exposición. Es una pieza de 1979, cuando aún era estudiante de artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces esta pieza se quiso incluir porque es como una manera pedagógica de mostrar sobre todo a los estudiantes de arte cómo es el proceso de un artista que se inicia con una obra como esta, que ya da unas claves de las obras que se encuentran en el resto de la exposición. Colores planos, un universo pop, una dinámica de personajes. Esta pieza se llama Los Visitantes y tiene mucho que ver con el espíritu de la exposición, que es la otredad, el otro que llega, el otro que se asoma en nuestra ventana, en nuestras vidas. Entonces es una pieza muy significativa que nunca antes se había mostrado en una exposición. Maestro, usted ahora con la experiencia que tiene de más de 40 años en el mundo del arte plástico, cuando ve esta obra, ¿qué crítica le hace al Nadino Ospina cuando la hizo? Ah, es maravilloso. Ahora recorriendo todo mi taller, que es un taller muy grande, desempolvando cosas, sacándolas de cajones, de cajas, de closets, veo la obra de otros tiempos y me imagino como que es la obra de otro artista. Entonces, claro, hay cosas que yo digo, esto no está tan bien, esto lo debíamos retirar de el, 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 la presencia dentro de mi obra. O mire, aquí hay unas cosas que son interesantes, de pronto hay que retomar esta idea y volver a realizar cosas ahora con nuevas técnicas, con nuevos conceptos, pero siempre hay como una circularidad en el pensamiento estético que vuelve, retorna a cosas que se hicieron en un pasado. A la gente cuando uno le habla de Nadino Ospina dice, ay sí, el artista que hace figuras muy de la historia indígena de Colombia y que le pone orejas de Mickey Mouse. Esa es como una impronta que está en el común de la gente, no estoy hablando de los conocedores de arte, sino en el común de la gente. Sí. ¿Así le ha sentido esa retroalimentación? Claro, justamente en esta exposición con el curador Santiago Rueda quisimos dar un giro a esa visión, excluyendo prácticamente toda la obra de esa serie. Aquí se encuentran una o dos piezas nada más, con la idea de mostrar todo lo que hice antes y después de esa serie, que ha sido muy visible. Evidentemente es una serie pues que me ha dado muchas satisfacciones, que ha tenido una visibilidad internacional, en publicaciones, en comentarios críticos, pero en la obra de un artista hay mucho más que eso, que es como un hit de un momento. Hablábamos de eso de poner la historia indígena de Colombia mezclado con la contemporaneidad, por decirlo de alguna manera. Esa escultura, ¿cómo se llama y por qué está dando la bienvenida a la exposición? Este guardián es quizás una de las pocas piezas de la época que se llama El Gran Sueño Americano, una pieza en cerámica que simula la técnica del arte precolombino, evidentemente con un pequeño detalle, estas orejas Disney que lo adornan, y es una confrontación con el tema de la identidad, con la hibridación, una época en que se habló en mi obra muy seriamente de esa circunstancia social que nos confronta tanto en la contemporaneidad. Pero este guardián es alguien que está invitando en esta exposición aquí en la entrada de la Casa Lleras a ver el resto del universo ospiniano. ¿De qué año es esta obra? Esta es una pieza del año 2000. Está basada, la parte, diríamos, de la historia indígena de Colombia precolombina, en una figura real o es producto de la imaginación? Sí, está basado en una pieza de la cultura quimbaya. Sí. Una pequeña pieza, esta es una pieza de grandes dimensiones, digamos, una proeza técnica en cuanto a la cerámica quemada en un horno de leña construido alrededor de ella y producida en una zona
rural de Nariño, en el departamento de Nariño, en Colombia. Nos venimos a otra de las salas donde está la obra del maestro Nadino Spina y encontramos esta maravilla de obra que es una de las más queridas por usted, maestro. ¿Por qué y cómo se llama? Esta obra se llama La Casa, con Z, Caza, La Casa de los Putos. Puto en español antiguo, que quería decir homosexual. Y es una pieza basada en un grabado del grabador flamenco de Brie, que relata la historia de Vasco Núñez de Balboa retornando del descubrimiento del Océano Pacífico, encontrándose con una tribu de indígenas muy ricos en oro en la zona que hoy en día constituye la frontera entre Colombia y Panamá, con la disculpa de haber encontrado a esta tribu en el nefando, dice la crónica, nefando pecado de homosexualidad, son aperrados. Se les lanzan unos perros terribles, perros mataindios, que eran de una raza que se llama los alanos, una raza ya prácticamente extinguida por su peligrosidad, y ocurre esta espantosa muerte de 40 personas de esta comunidad, en un sitio que se sigue llamando el corregimiento de Tanela, en el Chocó, en donde hoy en día, por la misma razón, el oro sigue ocurriendo una violencia como la de hace más de 400 años. Todo lo sólido se desvanece en el espacio. Encontramos estas 5 figuras. Son de una colección ya más amplia. ¿Qué significado tienen, maestro, y cómo se llama? Esta pieza es de la serie Los Críptidos. Críptido es el ser de cuya existencia se tiene noticia, más no corroboración científica. Esto tiene que ver con esa serie de personajes de la época de los descubrimientos, de la época de la conquista, en que en la fantasía universal se representaban unos seres mitológicos que se suponía existían en esos nuevos territorios de la conquista. Ahora contemporáneamente estos personajes que están vestidos como personas muy formales, con unos smokings, son como un híbrido de personajes entre animales y seres humanos, y está frente a este papel tapiz de la Casa Lleras, que es un tapiz muy aristocrático, que nos está señalando como el espíritu de esta casa, que tiene una impronta burguesa, una impronta política, socioeconómica muy singular, y estos seres son como un retrato de esos seres del poder, camuflados, vestidos de seres sociales, pero que en el fondo tienen una configuración salvaje, animal, peligrosa, ominosa. Uh-huh. Son 2 elefantes, 2 cerdos y esto es Un águila arpía. Una águila arpía. ¿Cada cabeza tiene un significado en especial para usted o es aleatorio? Es aleatorio, pero tiene que ver de pronto también un poco como con esa significación de los horóscopos universales que tienen citaciones de animales. La animalística culturalmente es algo que está siempre presente en nuestra identidad universal. Esta obra que tenemos con la bandera de Colombia, con esos hipopótamos, ¿qué significado tiene, maestro? Estas obras que se encuentran en este espacio son de la serie Portales, una serie de piezas que tienen como un elemento teatral, un elemento de un diorama, en que hay un allá y un aquí, unos elementos que están construidos a partir de imágenes producidas con inteligencia artificial y una serie de animales, piezas impresos en 3D. Esta es una obra que digamos es muy política, que se refiere como a una circunstancia de nuestra realidad nacional muy compleja, muy dolorosa, que es la presencia de los hipopótamos escapados del zoológico de Pablo Escobar y que ya forman parte como de un imaginario de Colombia terrible, doloroso. Estos seres que están aquí en una especie simulada de Congreso de Colombia son como los habitantes de ese Congreso. Son gordos, peligrosos, insaciables, son unos seres que están representando como el peligro de la corrupción nacional. Yo digo irónicamente que el hipopótamo ya debiera ser parte del escudo nacional en lugar del cóndor. Corresponde a la serie La persistencia del deseo. Son animales confrontados con arquitecturas universales que veremos en otra sala de esta exposición y que están hablando sobre
la posible circunstancia apocalíptica de un desarrollo patológico negativo de la humanidad, cuando debido a nuestros comportamientos con la naturaleza estamos viéndonos abocados a unas situaciones de peligro y de destrucción. Entonces eso es una serie en donde reflejo una circunstancia peligrosa, pero al mismo tiempo optimista, en un sentido de cómo deberíamos negociar, confrontarnos con la naturaleza para tener un diálogo menos conflictivo. Se llama Alicia y es una pieza que nos está hablando de cómo los seres humanos hemos transformado a los animales, hemos transformado a estos perros en unos seres casi monstruosos que los hemos alterado genéticamente y muchos de ellos pues sufren muchos problemas físicos de una manera en que nos estamos relacionando de una manera distópica, patológica con la naturaleza. Pero esta es una niña como las paseadoras o los paseadores de perros que está como confrontando una idea de guía, de reestructuración de la relación con la naturaleza y tiene un sentido muy poético. Es una pieza que hace evidentemente alusión a Alicia de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, y es una pieza ensoñada, es una pieza poética. Y esta última de la serie Hipopotamia es la pieza más reciente que se encuentra en la exposición aquí en Casa Lleras, es una pieza de este año y es una representación también elaborada con inteligencia artificial de la Plaza de Bolívar transformada en una charca, en un pantano donde los hipopótamos se han apropiado, se han adueñado de nuestra realidad. Ascendemos al segundo piso de la exposición del maestro Naín. Encontramos dos obras que, aunque cada una es considerada una sola obra, tiene varias piezas. Hablemos de la Torre de Pisa y del edificio de Nueva York. Bueno, sobre ese primer comentario, aquí hay muchas obras que son definidas técnicamente como instalaciones, que son piezas que tienen diversos elementos que se apropian del espacio. Estas piezas de la serie La persistencia del deseo están basadas en esa experiencia que todos vivimos durante la época de la pandemia, en que los animales se apropiaron de los espacios desolados, de las ciudades, de las calles, de los lugares donde los humanos abandonamos, dejamos a un lado nuestra presencia. Entonces esa visión me puso en la idea de confrontar el animal con la representación tecnológica del progreso humano, que son los edificios y que tienen como una simbología heteropatriarcal, con su conformación casi fálica en un sentido freudiano, por eso la idea de la nominación de la serie La persistencia del deseo, a partir de la idea psicoanalítica del deseo. Entonces aquí hay un deseo animal, que es ese deseo instintivo de reproducción, que está aullando, que está gritando, confrontado con el deseo humano de progreso, que está representado por estas construcciones arquitectónicas, que en muchos casos este progreso, esta ambición de desarrollo es el que nos ha llevado a una crisis relacionada con el ambiente, con el clima, con nuestra relación con la naturaleza. Maestro, cuando estamos haciendo esta entrevista, hace pocos días se inauguró la exposición. ¿Hasta cuándo va? La exposición va hasta el día 13 de septiembre en la Casa Lleras, calle 70A 735 en Bogotá. Muy bien. Todo lo sólido se desvanece en el espacio. ¿Por qué el nombre? Todo lo sólido se desvanece en el aire es una frase del Manifiesto Comunista de Carlos Marx. Y es una frase que se refiere a cómo la modernidad que llegó en el momento en que él escribe el Manifiesto Comunista está destruyendo un pasado, está transformándolo todo, está cambiando todo. Hay una fragilidad en todo lo que es el espíritu humano y sus representaciones. Esta pieza, incluyendo el inflable que está en la entrada, nos está mostrando cómo el espacio puede ser transformado, el espacio puede ser alterado, el espacio puede ser diluido. Llegamos a la sala Colombialand, que está muy colorida y con unas figuras que a la gente se les va a venir a la mente un juego que tuvimos de niños y que algunos niños todavía disfrutan. Maestro Naín, Colombialand está a partir de
del imaginario de las figuras de Lego, ¿no? Claro, esta es una serie muy política que tiene origen en un relato personal. Estando en París, compré a mi hija hace ya 30 años un juego de Lego que me sorprendió, que está incluso aquí en la exposición, el original, que a mí me maravilló, me fascinó porque tenía pirámides, una representación como de selva con indígenas, monos, animales tropicales. Y yo dije, Lego sorprendentemente está mirando a América Latina, le está hablando a los niños del mundo sobre la realidad de nuestro continente. Estando ya en Bogotá, veo a mi hija pequeñita de 5 años jugando con una de las piezas del juego y descubro que es la representación de un ser local latinoamericano con la cara cortada, armado hasta los dientes, con bombas, cuchillos, y empiezo a ver las instrucciones del juego y el juego relata una historia de personajes sórdidos de América Latina vencidos por unos inspectores daneses. Entonces ya para mí eso fue un llamado de atención muy poderoso a criticar esta serie, a hablar sobre cómo a través de este juego que está entregado a los niños, a las manos de los niños, se está hablando de una manera muy negativa sobre las personas y las realidades de un continente en el que estamos viviendo. Y simultáneamente por esa época en la revista National Geographic se publicó un artículo, una revista cuya portada era una guerrillera colombiana, armada también hasta los dientes, con la frase, el título de la revista era Colombia, el país de la cocaína. El embajador de Colombia, Moreno, recibió la revista en su casa muy temprano y se armó un problema diplomático muy intenso, muy fuerte, de tal manera que la revista recogió toda la edición hasta donde pudo y cambió la portada por un volcán. Pero ya esa imagen prejuiciosa de los medios de comunicación mostrando la realidad colombiana sesgada me inspiró parte también de esta serie Colombia Land, por eso este color amarillo que es como el marco de National Geographic. Uh-huh. Maestro, Nadine Ospina, cuando era niño, cuando era adolescente, que soñó con ser artista plástico, lo hizo influenciado ¿por qué? Por otros artistas, en la casa aprendió de arte. ¿Cómo era esa Nadine Ospina cuando se inclina por el arte plástico? Las mujeres siempre influyendo en mi vida. Mi madre, una persona de gran sensibilidad, que tenía siempre revistas de arte, interesada en llevarnos a exposiciones con mi hermano, y particularmente mi abuela, que vivía en una casa similar a esta, en el barrio Sears de esa época, una casa muy grande, en la que compartí con ella en su soledad momentos de experiencia de juego en esa casa, una manera en que yo transformaba la casa, subiendo elementos de la sala a una habitación, construyendo aviones, barcos. Entonces, esa experiencia de juego iniciática en la casa para mí me marcó muy profundamente. Baudelaire, el gran escritor francés, habla de cómo la experiencia del juguete es para el niño artista, para el niño escultor, su primera relación con el arte. Y en mi caso particular fue así. De tal manera que mis piezas tienen una relación con el juego, con el juguete muy profundas, muy intensas. Hay una frase en la historia que se disputa a su autor y es que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Será que se nos está repitiendo la historia a propósito que en estos días estamos pasando por dificultades en Colombia? Definitivamente, y esa es una de las circunstancias que me motivan a trabajar a través del arte con un pensamiento crítico. Ya la serie de la llamada Resplandor, en las que hablamos del aperramiento en la época de la conquista de la colonia, nos está mostrando cómo llevamos 400 años repitiendo ciclos de violencia, de crueldad, de ambiciones desmedidas. Llegamos a otro mundo. Del otro mundo se llama esta sala de la exposición Todos los sólidos se desvanecen en el espacio del maestro Nadine. Bueno, acá llegamos ya al espacio, digamos, maestro, a su inspiración en el espacio y sobre todo en algunas series y películas que han marcado a muchos, ¿no? Sí, claro, esta es una serie inspirada en esas series de los años 60, incluso antes cinematográficas, que tratan de los monstruos del espacio
de la presencia de esos seres que llegan y se confrontan fantásticamente en estos elementos cinematográficos con los humanos. Fue una estrategia política realmente del gobierno norteamericano que insinuó, sugirió o pidió a la industria del entretenimiento que crease una serie de personajes peligrosos que estaban mostrando cómo el extranjero, el otro que llega de otros universos, tiene una circunstancia peligrosa con la idea de encerrarse en un sentido de nacionalidad que estamos viendo nuevamente con esta idea nacionalista de Trump tan seria que está mostrando al resto del mundo como un mundo de seres peligrosos que no deberían confrontarse con la nacionalidad norteamericana. Entonces, estas piezas son como un llamado de atención a la idea del otro, de la otredad, de enfrentarnos de una manera amable, de una manera generosa, hospitalaria, con el otro que llega con unas costumbres distintas, con unos colores nuevos, con unos sabores en su comida, con idiomas diferentes, de una manera que nos haga más humanos, más comprensivos de la diferencia. Listo. Nos pasamos ahora al color zanahoria, al color naranja. ¿Qué color es este, maestro? Sí, yo creo que es un naranja, amarillo naranja. Muy cercano a las zanahorias. Efectivamente. Y además muy zanahoria, como se le dice a las personas, porque estamos hablando de los seres voladores que nos acompañan y nos maravillan. Sí, esta es una serie que se llama La preponderancia de lo pequeño y está basado en un hexagrama. Un hexagrama es un poema de un libro chino muy antiguo, considerado el libro más antiguo de la humanidad, el I Ching, que es un libro de consulta horoscopal, es un signo de consulta de la suerte, del futuro. En algún momento de crisis, que por ello da nombre a esta pieza que se llama Golpe de Gracia, tuve un accidente, me rompí la frente e hice una consulta al I Ching en un momento de crisis personal y el I Ching me dijo, el hombre pinta un pájaro. De ahí en adelante quedé obsesionado con los pájaros, con las aves de mi entorno, de mi ventana, de mi jardín, del patio, del parque donde recorría y empecé a ver los pájaros de Colombia, esas pequeñas criaturas que no consideramos, que a veces no miramos y que son tan importantes para la supervivencia de la especie humana. Simultáneamente ya me había interesado mucho por esa época la expedición botánica, las imágenes fantásticas de los grabados de la expedición botánica. Entonces en esta pieza estoy fusionando representaciones de esos grabados convertidas en elementos pictóricos que recubren las piezas tridimensionales producidas en bronce que se encuentran en esta exposición y las aves de Colombia, de todas las regiones de Colombia, que también en este caso están llamando la atención sobre la relación con el otro, ese que no consideramos, ese que vemos con pequeñez, que no nos parece importante y que en el fondo resulta ser fundamental para nuestra existencia. Maestro Nadine Ospina, en este momento, ¿en qué trabaja? ¿En qué anda? Este año había decidido no trabajar mucho más, sino concentrarme en esta exposición y en la remodelación de mi taller, pero ya vino una nueva idea que tiene que ver con la guerra de Gaza y es una pieza producida con inteligencia artificial y con elementos de impresión gráfica sobre aluminio y que veremos en la Feria Arbo de Bogotá del mes de octubre. ¿Qué elementos, qué materiales son los que usted más usa en su taller para sus obras? Eso es muy aleatorio y todo depende. La pieza me habla, la pieza me va diciendo cómo se quiere construir y en algunos casos estoy trabajando con piedra, con cerámica, con bronce, inflables, videoarte, resina de poliéster, impresión 3D. Hay una variedad de recursos en la producción artística contemporánea maravillosos. Entonces en cada momento es como muy divertido ver cómo la pieza va surgiendo a la realidad, va desde ese éter intangible de la imaginación hasta hacerse una realidad física en su juego con los materiales. Usted es egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y precisamente la Casa Museo Lleras, donde está esta exposición del maestro Nadine Ospina, pues es administrada por la Jorge Tadeo Lozano. Cuando usted va a la universidad
a la sección de los estudiantes de artes plásticas. Lo que ve le gusta, lo critica, pues críticas positivas, obviamente. ¿Cómo ve el arte plástico de hoy, de los estudiantes que son futuros artistas? No, fascinante. De hecho, mi hija Ángela María está estudiando artes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hoy en día es una universidad moderna en el área con un edificio dedicado totalmente a las artes, no como en la época que nos tocó, que era muy precaria, con unos salones muy primitivos. Había mucha dificultad para el proceso pedagógico. Hoy en día la Tadeo tiene unos espacios diversos, multimediales, fantásticos. Yo creo, por la experiencia que tengo con mi hija, que los estudiantes de artes son felices hoy en día estudiando en la universidad. ¿Cuál obra o obras, una o varias, le gustaría que estuviera acá y que infortunadamente no pudo tenerla para esta exposición? De las No, suyas. hay muchas y de todas maneras he hecho muy en falta la serie de las piezas precolombinas que en una exposición más ambiciosa, quizás algún día, no tan pronto, que haya una exposición retrospectiva, las vamos a tener incluidas en una serie que es muy extensa y con muchas piezas. ¿Hay alguna o algunas obras suyas, maestro Nadine Ospina, que esté en un lugar público que la gente la está viendo constantemente y que no tiene ni idea? Porque no toda la gente, todas las personas se acercan a la firma del autor de esa obra. ¿Hay alguna que pase eso? Hay varias, por ejemplo, aquí en el vecindario de la calle 70, en la carrera séptima con calle 72, hay un conjunto de venados en un edificio que es una obra mía de 1993, que muy poca gente sabe que es obra mía y que si miramos las piezas que se encuentran en la exposición, vemos esa relación que desde esa época estaba estableciendo entre animales y arquitectura, porque son venados y estas torres extraordinarias del edificio de la calle 72. ¿Alguna otra en En Bogotá? Medellín hay una pieza en el edificio de Bancolombia, un Superman pensador, una pieza muy grande Ajá. que se encuentra allí frente al Museo de Arte Moderno de Medellín. Y en Barranquilla, en la Universidad del Norte, en el campus de la universidad, hay una pieza de grandes dimensiones también. Y pronto, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la entrada, tendremos una pieza de bronce que se encuentra aquí en la exposición en un material 3D que se llama Migración, un conjunto de elefantes con unas esferas doradas que pronto se va a transformar en una pieza de bronce. Mucha gente seguramente dice, oiga, qué interesante las obras del maestro Nadine Ospina, me gustaría tener una. ¿Es posible hoy en día? ¿Qué debe hacer la gente en ese caso? Sí, yo tengo representación de mi obra en la Galería del Museo y aquí en la Casa Lleras hay una sección de una tienda de arte, como en todos los museos, donde se pueden adquirir algunas piezas de pequeños formatos que pueden ser adquiridas por el público. Todo lo sólido se desvanece en el espacio en la Casa Lleras, calle 70 con séptima A en Bogotá. 70A 735. 70A 735, al Correcto. contrario. Recordemos, ¿hasta cuándo? Hasta el 13 de septiembre. Y de ahí en adelante, las obras suyas usualmente se exponen en alguna Sí, parte. vamos a estar en Arbo con la Ajá. Galería El Museo en octubre. Maestro, gracias por estos minutos. Encantado, con el mayor gusto.